Nos presentamos, Eric. Mi nombre es Miguel Gómez. Estamos estudiando profesional en Ciencias del Deporte en la Universidad Manuela Beltrán. Ellos son mis compañeros de carrera, entonces ya dejo que ellos se presenten. Mi nombre es Juan Triviño. Mi nombre es Juan Esteban Moya. Y mi nombre es Tomás Castro. Entonces, si puedes hacernos como una breve introducción de ti, qué trabajas, qué estudiaste y cómo, pues, qué, digamos, en qué te enfocaste en tu Ok, carrera. bueno, mi nombre es Eric Nieto. Yo soy licenciado en Deporte de la Universidad Pedagógica. Tengo un diplomado en docencia universitaria y de gestión deportiva de la Universidad de UNCI. Trabajé más o menos unos 10 años aproximadamente con colegios y universidades. Trabajé con el Colegio Marymount, Rochester, La Colina, St. George School. También estuve con la Universidad Pedagógica como entrenador del equipo femenino y con clubes de alto nivel de rendimiento en Bogotá. Estuve con el Club Capitals, SBAR y el equipo semiprofesional del femenino, que después fue clasificatoria de Bogotá, Juegos Nacionales, y con la semiprofesional. Bueno, en ese tiempo pues fui profesor de educación física y entrenador de baloncesto, y actualmente yo me dedico a hacer clases o personalizados en gimnasios, y estuve también haciendo una organización de un campamento con un high school que queda en Manhattan, acá en Nueva York. Actualmente estoy acá en Nueva York, ya llevo 3 años acá en Nueva York. Vamos a empezar con las preguntas. Estas preguntas pues son ya enfocadas a nuestro tema de investigación, el cual es la potencia muscular en basquetbolistas. Entonces voy a empezar yo con la primera pregunta, la cual sería, ¿por qué el porcentaje de grasa corporal en los deportistas puede afectar el desempeño en la altura del salto vertical? Bueno, el fenotipo o biotipo de un deportista en baloncesto específicamente tiende a ser delgado, brazos largos y piernas largas. Eso es variado en diferentes países, ¿no? Digamos, en Estados Unidos son cuerpos más atléticos, son personas más altas. Entonces, dependiendo de cada país, tiene su fenotipo de cada jugador. Digamos que es demasiado importante, ya que si es una persona que tiene un alto índice de grasa o masa no muscular, sino es masa grasa, va a tener menos explosión a la hora de saltar. Hay un artículo que hablaba acerca del air alert, y es para ganar salto. Ese tipo de ejercicios para poder ganar salto solamente se incrementa si se desarrolla la buena técnica y no tiene sobrepeso. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un sobrepeso, a la hora de hacer estos ejercicios te van a doler las rodillas. Hay problemas de articulación, hay problemas de desgarres. Entonces, son muchas cosas que influyen en el momento de tener un sobrepeso o tener esa masa grasa. Entonces, me parece que es demasiado importante el trabajo sobre eso. Ok, vale. Y digamos, tú como entrenador en el personalizado sueles implementar como ese tipo de, digamos, rasgos de pronto para la persona o tienes o has trabajado, digamos, con alguna persona que tenga de pronto un leve índice de obesidad. Sí, la verdad, sí. Lo primero que se hace es analizar al deportista y ver cuáles son sus condiciones físicas para poder hallar esas ventajas a la hora del juego, ¿sí? Ya hablamos de unas ventajas morfológicas, entonces puede que el deportista sí desempeñe un papel en el equipo, pero no va a tener un mayor rendimiento. Entonces, sí, realmente uno como entrenador sí observa ese tipo de morfología del deportista. Entonces, ¿cómo se entrenaría? Primero es bajar los índices de masa grasa por medio de cardio o ejercicios que hagan quemar más calorías de las que tiene para poder tener la condición física ideal. Ok, vale, perfecto. Voy a continuar entonces con la segunda pregunta, la cual vendría siendo, ¿cree usted que es necesario trabajar la hipertrofia en los basquetbolistas, teniendo en cuenta que este deporte es de contacto y predominan las acciones explosivas?
Bueno, digamos que la hipertrofia siempre se va a dar para ganar masa muscular y esa masa muscular te va a dar la potencia a la hora de desarrollar el deporte. Puede que sea una persona muy talentosa, que tenga una buena técnica, pero el baloncesto actual y mundial se ha vuelto muy físico. Digamos que antes no había tanto contacto, pero actualmente es demasiado físico. Entonces hay mucho empuje, se usan más los brazos y asimismo para poder generar mayor salto de explosión hay que tener masa muscular. Entonces digamos que sí es importante, no a mayor, o sea, yo pienso que todo es una exageración, sino que tiene que tener una medida, pero sí es muy importante la hipertrofia a la hora de por lo menos generar un gesto técnico de lanzamiento, debe generar una buena hipertrofia de tríceps, por lo menos. Entonces, yo creo que sí tiene que haber, tiene que incluirse en algunos planes de entrenamiento la hipertrofia. Ok, vale. Y digamos, en tus entrenamientos o tu forma ya como de entrenar a los deportistas, ¿cómo manejas ese tipo de hipertrofia? Digamos, ¿haces de pronto trabajos como con el mismo peso corporal o de pronto los haces ir a algún gimnasio? No sé, ¿podrías comentarnos un poco al respecto? Bueno, uno de los mayores logros que tuve como entrenador fue cuando entrené en la Universidad Pedagógica, el equipo femenino, y con ellos desarrollé un plan de entrenamiento, un macrociclo a 2 años, donde la idea, el objetivo era quedar campeón de los torneos Cerros, Ascun, SUBE. Y lo que yo inicié fue solamente físico, digamos que cargas físicas de su propio peso, flexiones de codo, squats, solamente con su propio peso. A pasar el año, les hice un plan de entrenamiento de 3 meses en gimnasio. Entonces allí ya apliqué las cargas tales como cuádriceps, a trabajar aductores, para trabajar bíceps, tríceps. Entonces les hice un plan de entrenamiento de 3 meses. Ya cuando clasificamos a Juegos Nacionales ya fue más enfocado, pero sí fue un proceso largo. Digamos que para poder trabajar eso hay que adaptar primero el cuerpo para poder generar esa hipertrofia. No se puede hacer automáticamente, tiene que ser adaptado. Ok, vale. Hago la tercera pregunta. ¿Considera usted que el implemento de una sesión de entrenamiento de salto pilométrico en el básquetbol puede afectar de pronto el rendimiento precompetitivo? Pliométrico, Sí. yo pienso que no afectaría. Yo pienso que el aspecto pliométrico va de la mano con las otras cargas. Yo digo que eso es un proceso que se puede adaptar paso a paso, pero sí debe ser muy enfocado a las partes. Es decir, si uno tiene una organización de cargas en cuanto a los entrenamientos, no va a tener ninguna, no afecta. Más, sin embargo, es importante aclararle al deportista qué es lo que se quiere, o sea, cuál es la intencionalidad, porque los ejercicios pliométricos no son tan adaptados a un basquetbolista, es más como a personas de corredores o deportes individuales, pero es demasiado importante a la hora de ejecutar ciertos movimientos. Entonces, no afectaría, pero sí debe ser claro el por qué está haciendo ese tipo de ejercicios. Ok, vale. Digamos, en lo que nos acabas de comentar de tu experiencia, digamos, a nivel competitivo con las chicas, digamos, como qué tipo de entrenamiento les haces realizar antes de la competencia. Bueno, antes de la competencia se hacen layups, entrenamientos de entradas, doble ritmos por derecha, por izquierda. Se hacen ejemplos de ejercicios enfocados al partido. Por ejemplo, organizaciones de 3 contra 3, que eran jugadas con base en lo que se va a hacer en el juego, pero que ya van enfocados, es precompetitivo, que sea acción real de juego, ¿sí? Porque muchas veces uno hace entrenamientos que no tienen ningún lineamiento o algunas cosas precompetitivas que no tienen una intencionalidad. Y yo pienso que eso va enfocado directamente a lo que uno tiene que decirle al deportista. ¿Qué es lo que se va a hacer en acción ya cuando lleguen a jugar, digamos que es más fluido? Vale, listo. Y ya finalizando mi parte, te hago la última pregunta. Vendría siendo, ¿qué tipo de entrenamiento implementaría para evitar lesiones musculares inferiores en basquetbolistas que están iniciando en el deporte? Ok, bueno, hay una controversia en cuanto a eso, digamos que en la licenciatura hablábamos de a qué edad usted puede empezar a implementar tipo de cargas en los deportistas. Digamos que en básquetbol hay una categoría de mini básquet donde no debería trabajarse la parte física.
A través de mi experiencia en Colombia y luego que pasé acá a Estados Unidos, se evidencia las cargas que se empiezan a trabajar y por qué son más superiores en otros países que en nuestro país. Son más avanzados y es que se debe corregir directamente el objetivo, la intención de los ejercicios. Hay entrenadores que los ponen a hacer pesas a los 10 años, 11 años, donde físicamente no se han desarrollado morfológicamente bien. Entonces ahí es donde se afecta el desarrollo del deportista y le generan lesiones a largo plazo. Entonces, para mí, ya que he tenido esta experiencia, hasta que el deportista ya esté desarrollado físicamente, se empiezan a trabajar cargas. De lo contrario, solo se trabaja sobre el peso, pero sí con una intención de física todo el tiempo para tener un mayor rendimiento. Vale, listo, Eric. Entonces ya ahí sigue mi otro compañero con las siguientes preguntas. Voy a continuar con las preguntas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cree usted que se puede trabajar el mismo entrenamiento de potencia muscular con un deportista de voleibol y uno de básquetbol, considerando que pues ambos deportes se utiliza la potencia muscular de forma similar en cuanto a los saltos y eso? Bueno, hay un concepto que uno dice como entrenador y es que haga la posición de voleibol cuando realiza algún tipo de deporte en el baloncesto. Y es que la misma posición que usted realiza en voleibol es la misma baloncesto. Siempre debe estar flexionado, en la cadera abajo, la espalda recta, y asimismo uno hace una recepción en voleibol. Esa misma posición usted la usa para defender, para hacer un pase, para driblar, para hacer la posición de lanzamiento. Entonces, sí, y efectivamente sí es los mismos trabajos de potencia en salto. De hecho, los de voleibol, usted puede poner a una persona que remata en voleibol y fácilmente la clava en un aro, porque tiene un buen desarrollo y la buena técnica. Entonces, son los mismos conceptos de desplazamiento y de salto en verticalidad. Ok, y bueno, la segunda pregunta sería, en caso de que un jugador de baloncesto esté recuperándose de una lesión de tobillo, este jugador asiste al entrenamiento y se está trabajando precisamente la potencia muscular. Evidentemente el deportista no podría realizar el entrenamiento, pero él mismo insiste en que puede hacerlo. En este caso, tú como entrenador, ¿cómo sería, o sea, qué respuesta le harías al jugador? ¿Cómo podría manejar? Yo fui jugador profesional, entonces digamos que viví qué es lo que se siente uno como jugador de alto rendimiento, tener un tipo de lesión y no poder estar con el equipo en esos trabajos. Sin embargo, en la mayoría de equipos se presta esa misma atención porque como jugador se siente uno como defraudado de no poder hacer lo que uno quiere hacer. Hay unos tipos de ejercicios pliométricos que se usan para recuperación o fortalecimiento del tobillo. Entonces, en esos casos uno puede poner una estación donde el jugador puede trabajar el fortalecimiento del tobillo mientras su otra parte del equipo hace los otros ejercicios. Hasta que no tenga el fortalecido el tobillo no puede hacer esos ejercicios porque no va a llegar otra vez a la competencia. Vale, muchas gracias. Entonces ahora pues le doy paso a mi otra compañera. Bueno, voy a empezar yo con mis preguntas. Mis preguntas son más específicas hacia la potencia. Entonces, pues, ¿considera usted que la potencia muscular estimulada podría ser más efectiva que una potencia muscular entrenada físicamente, ya que hay estudios que en cierta forma demuestran que hay deportistas que utilizan electrochoques o vibraciones para estimular el músculo y tener mayor eficiencia en el campo? Personalmente, puede que desarrolle más fuerza, pero la técnica no la va a desarrollar igual. Entonces, yo pensaría que no sería tan sano. Si hace una complementación de los dos, sí, pero si hace solamente esos impulsos eléctricos y ya, va a fortalecer el músculo, pero no va a tener una buena técnica. Entonces, el desarrollo no va a ser el mismo. Hay muchas personas que tienen buena masa muscular, pero no tienen un gran salto. Y es porque no tienen la técnica. O sea, en pocas palabras, es mejor entrenar físicamente, pero ayudarlo con las técnicas de simulación por electrochoques, por Correcto. decirse así. Ok. La siguiente pregunta es si para usted la potencia muscular en niños es superior, ya que el avance físico está en desarrollo, o la potencia muscular sea cuando el niño ya sea desarrollado, teniendo en cuenta que su crecimiento ya está completado
y en los niños los músculos todavía se están en desarrollo. Esto era lo que yo hablaba anteriormente. Hay unas etapas de crecimiento de Jean Piaget, que es el desarrollo del niño, y él habla claramente en qué momento se puede adaptar este tipo de fuerzas. Si se hace antes, como lo mencionabas, que es en el tren superior, yo pienso que va a tener desigualdad en la masa muscular de tren superior y tren inferior. Yo pienso que en la edad donde se debe trabajar físicamente va a ser 14, 13 años. En el mayor desarrollo sí se debe trabajar, antes no, en cuanto a potencia. Ok, o sea, en niños que trabajaríamos más capacidades motrices o tipos así. Son las más importantes en todos los deportes: fútbol, baloncesto, voleibol. Las capacidades cognitivas son lo mejor. Las condicionales, pues se trabaja con el mismo peso, entonces de la mano está trabajando físicamente y va a tener mayor rendimiento. Pensaría que esas serían las últimas que se pueden enfocar, porque ya teniendo una buena técnica ya puedes levantar el peso que tú seas cuando ya esté desarrollando. Ok, vale, muchas gracias. Dejo con mi compañero. Listo, voy a seguir yo. Bueno, suponiendo que tengamos un deportista en específico en nuestro equipo que tenga un problema de peso, de sobrepeso, ¿cuál sería el proceso de trabajarlo para que éste gane potencia muscular? Potencia muscular. Bueno, la tesis que yo hice en la universidad hablaba de actividad física. Entonces, en la actividad física se incluyen todas las partes de lo que uno puede hacer a la hora de quemar calorías, que es el aumento de gasto calórico. Yo pienso que cualquier movimiento del cuerpo humano genera gasto calórico. Entonces, lo más importante para un tipo de personas debe ser muy individualizado, o sea, decirle a la persona cuánto tiene de masa muscular o masa grasa de más, y con eso empezar a quemar las calorías. Si él come 1000 calorías y está gastando 800 calorías, quiere decir que jamás lo va a lograr. Entonces, lo primero es decirle al deportista cuántas calorías necesita quemar para poder alcanzar ese mismo rendimiento de las otras personas. Hasta que no se hace eso, no puede generar el mismo rendimiento. Entonces, yo pienso que todo es con intencionalidad. O sea, siempre hay que ser muy claro con el deportista para poder llegar a su rendimiento, qué es lo que usted necesita paso a paso. Pero lo implementaría así, y con ello ya empezar a hacer el gasto calórico por medio de rutinas de entrenamiento. Ya sería un entrenamiento distinto a la potencia. Primero necesitamos quemar esa grasa para poder empezar a generar fuerza. Ok, entonces sería un proceso individualizado hacia cada uno, que es algo que muchas veces no se hace y por eso se considera un error, ¿sí? Exacto, pero a la hora, como es un deporte de conjunto, tiene varios segmentos los Sí. entrenamientos. Hay un segmento de física, hay otro segmento de trabajo en equipo y otro segmento de fundamentación. Entonces, los otros segmentos se pueden trabajar, digamos que fundamentación, trabajo en equipo, jugadas, todo eso se puede hacer, pero cuando es a la hora física, hay que trabajar individualizado con esa persona. Ok. Bueno, mi otra pregunta es, a partir de las lesiones o sobre un sobreesfuerzo muscular, ¿cómo puede ver afectada esta potencia? O digamos, no simplemente lesiones o sobreesfuerzos de entrenamiento, sino en su día a día, ¿qué aspectos fisiológicos puede afectar para su desarrollo? Bueno, digamos que cuando uno genera una lesión, lo voy a decir en mi caso, tuve una lesión de isquiotibial porque jugaba baloncesto como 10 años y me puse a jugar fútbol y tuve una contractura en el isquiotibial. A raíz de esa lesión, digamos que la masa muscular de mis piernas cambió muchísimo a la del tren superior, porque ya no puedo hacer el mismo esfuerzo. A pesar de que ha pasado tantos años, cuando llega a un límite de fuerza, me afecta o me limita para poder generar más potencia. Entonces, sí o sí, afecta totalmente la lesión. Lo único que hay que hacer ahí es terapias, hacer fortalecimiento de los otros músculos para poder, digamos que, evadir ese tipo de lesión. Pero pienso que sí es, o sea, marca totalmente la diferencia a la hora del jugado. Ok, gracias. Ok, bueno, digamos que a lo largo de esta experiencia, digamos, he tenido que entrenar a niños de 4 años hasta jugadores profesionales de 40 años. Y lo que mayor evidencié a nivel profesional, universitario, colegio y escuela
es que todos tienen un problema de motricidad básica, todos. Ese es el mayor problema de todos los deportes a nivel Colombia. En Europa, en Estados Unidos, hasta en Argentina, tienen un desarrollo motriz muy bueno. Entonces eso hace que mejore fisiológicamente el deportista. Entonces, a través de una buena técnica, fisiológicamente se van a desarrollar mucho mejor. ¿Qué pasa con fisiológicamente? Que hay, obviamente, genes que influyen muchas cosas de la ciencia o cosas que van adaptadas a él, pero se pueden reemplazar por medio de la motricidad. Entonces, primero hay que trabajar la parte motriz para que fisiológicamente el jugador se vaya desarrollando tal como es y tape algunas deficiencias que tenemos, por ejemplo, altura, con otras condiciones físicas que se pueden dar, con velocidad, con salto, como lo están haciendo ustedes de potencia, que me parece primordial. Y tienes razón, la potencia es absolutamente muy enfocada al baloncesto. Es un deporte anaeróbico, entonces es un deporte que es de potencia todo el tiempo, que paras, es muy fuerte y vuelve a parar. Y ese tipo de cambios lo hacen como lo están haciendo ustedes con eso. Que lo otro, que muchos entrenadores no se preparan para poder adaptar esto. Y eso es difícil de conseguirlo. Un entrenador que genere ese tipo de potencia que ustedes lo hacen por medio de motricidad y morfología sería genial. Entonces, uno de los consejos que yo daría es adaptar la potencia por medio de la ciencia, sino por medio de como de empirismo, sino con base en estudios, aplicar realmente la ciencia de la potencia con la motricidad sería el mejor desarrollo de un deportista. Vale, Eric, listo, muchas gracias. Entonces, aquí ya finalizaríamos la entrevista. La verdad, gracias por darnos como tu apoyo y la confianza para poder realizarte esta entrevista. No, con gusto. Para mí es un placer y lo que necesiten me avisan. Yo estaré pendiente. Claro que sí, listo, Eric. Entonces, nos estamos hablando y gracias por una próxima oportunidad. Claro que sí, acá estaremos. Mucha suerte. Hasta luego, vale, Gracias, chao. hasta luego. Muchas gracias.